la profundidad de tu doctrina. Envía también tu fuerza que prepare nuestra voluntad para adecuar todo lo que creemos a nuestra vida, que nuestros actos correspondan a lo que tú nos has enseñado. Tú, Señor Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en esta segunda parte del catecismo, recuerde que tiene 4 partes, estamos viendo los sacramentos. Y dentro de los sacramentos terminamos ya los 3 de iniciación cristiana y estamos ahora con los de curación, que se llaman, que vienen a sanar nuestras enfermedades espirituales. Y son 2, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Estamos pues, ya comenzamos, ya iniciamos el sacramento de la penitencia. Vamos a ver ahora, bueno, recuerden que lo esencial de este sacramento, como de todos los sacramentos, es que es canal por donde nos llega la gracia de Cristo. Gracia que se refiere a diferentes motivos o razones por las cuales la recibimos. No es lo mismo el bautismo, la Eucaristía que la penitencia. En la penitencia recibimos esa gracia como perdón de los pecados. Por lo tanto, los sacramentos, y este sacramento en concreto, es un canal por donde nos llega la eficacia infinita de la sangre de Cristo. Dicen algunos, pues ¿para qué confesarse? Yo me confieso directamente con Dios y creo en Jesús que murió por mí en la cruz y todo eso. Pero ya habíamos dicho que la pedagogía divina, comenzando con la misma encarnación, y además hay muchas muestras anteriores a la encarnación, los signos con los cuales Yahvé se hacía presente y visible de alguna manera en el Antiguo Testamento, pero toda esa pedagogía divina de comunicarse al hombre con un lenguaje humano, un lenguaje que el hombre pudiera entender, llegó a su plenitud, a su realización perfecta en la encarnación. La encarnación es la palabra que Dios nos dirige, pero una palabra hecha hombre, hecha humana, hecha nosotros, a nuestra manera de ser. Pues bien, así también los sacramentos son signos o lenguajes capaces de expresar al entendimiento humano lo que Dios quiere decirnos. De manera que no es un acto puramente interior, sino que escuchamos con los oídos, vemos con los ojos el perdón que Dios nos da. Eso es mucho más humano, mucho más de acuerdo con nuestra naturaleza, puesto que todos los sentimientos, afectos, deseos, los expresamos siempre físicamente, corporalmente, porque somos cuerpo, animado por el alma. Dentro de esa perspectiva, Dios se nos presenta, en este caso, Cristo se nos presenta en la persona del sacerdote, que nos habla, que nos hace oír su voz, que nos da la absolución con un gesto de imposición de manos, pero también el pecador, el penitente, responde o pone su propia aportación con gestos, con actitudes humanas. ¿Cuáles son los actos del penitente? Son 3. O sea, 3 actos esenciales para que el sacramento se realice en cuanto a las disposiciones o lo que tiene que hacer el penitente. Primero que nada, el arrepentimiento, que aquí se llama la contrición. La contrición es ese dolor profundo que siente el pecador, es el dolor del alma y
una detestación del pecado cometido junto con la resolución de no volver a pecar. Es pues caer en la cuenta de que cometí un acto malo que ofendió a Dios, que ofendió a otra persona o a otras personas y en general a la iglesia, y que me rebajó a mí mismo, que me daña a mí mismo. El pecado, les decía, promete mucho, promete mucha felicidad, mucha satisfacción, pero finalmente deja al pecador sumido en la miseria espiritual. Tenemos ese ejemplo maravilloso que nos dejó Cristo en la parábola del hijo pródigo. Él pensó que se le iba a pasar a todo dar, en francachelas, en parrandas, en vicios, y que se le iba a ser muy feliz, pero finalmente se sintió abatido, hastiado, asqueado de sí mismo y además hasta arruinado económicamente. El pecador muchas veces termina así, arruinado física y materialmente. Y es entonces cuando uno toca a fondo que dice: no puede ser esto, tengo que volver, tengo que recuperar mi dignidad. Ahora bien, ese arrepentimiento o esa contrición puede ser por dos motivos. Primero, lo que se llama la contrición perfecta. La contrición perfecta. ¿Qué significa eso? Es el arrepentirme porque me duele haber ofendido a Dios, haber faltado a su amor infinito, a ese amor tan grande que tiene Dios por mí. Yo lo traicioné, yo lo abandoné, yo le fallé, y eso me duele. Y el otro sería una contrición imperfecta, que se llama también atrición, que sería porque el pecado me arruina, me empobrece, me enferma, me expone ante la vista de los demás, me hace perder finalmente la salvación, me condena al infierno, en fin, por los males que eso pueda traer para mí. Hasta cierto punto es imperfecta porque no nace del amor a Dios, sino de las consecuencias negativas que pueda tener para mí. Y es efectivamente como entre personas, un marido infiel puede decir: ah, caray, pues la regué, me parece que está mal lo que hice, me parece que está mal porque traicioné a mi esposa, yo amo a mi esposa y le fallé a mi esposa, y eso me duele mucho. Pero también puede ser: bueno, es que mi esposa me va a abandonar por eso que hice, no tanto porque la quiera mucho o no la quiera, sino porque va a tener consecuencias negativas para mí, me va a abandonar, me va a dejar sin mis hijos, se va a ir, va a alegar adulterio y va a hacer de mí, o porque ya se dio cuenta la gente y yo tenía una imagen muy bonita ante el público y ahora voy a quedar expuesto con todo el pleito que se va a armar. O sea, por motivaciones secundarias y no por la principal, que debería ser siempre por el amor traicionado. Dice el catecismo que la atrición perfecta perdona los pecados veniales, incluso perdona el pecado mortal. Cuando viene de un dolor profundo de haber ofendido a Dios, que me arrepiento de haber fallado a su amor infinito, eso perdona en sí mismo el pecado mortal, pero de todos modos dice, queda la obligación de confesarlo, porque hay muchas cosas que hay que aclarar, ¿verdad? Pero supongamos que ya no tuviera tiempo de confesarse y tuviera, ya él está perdonado por ese arrepentimiento sincero y profundo, nacido del amor. El arrepentimiento de atrición o contrición imperfecta no perdona el pecado, se necesita la absolución. Pero Dios en su infinita misericordia dice, bueno, por lo menos por temor al infierno, pero que te arrepientas, ¿verdad? Por temor al infierno, a las penas que eso pueda traerte, es lo importante.
importante es que te arrepientas y yo te perdono. Pero ahí sí es necesario absolutamente la absorción. Dice el Catecismo en el 1454 que conviene preparar la recepción, o sea, conviene prepararse uno para confesarse con un buen examen de conciencia. Claro que el que se confiesa frecuentemente necesita menos ese examen, lo puede hacer mucho más rápido. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Hay ciertos textos en la Sagrada Escritura que nos dicen que son una especie de examen de conciencia, porque son una especie de catálogo. Por ejemplo, en Gálatas 5, dice: ahora bien, las obras de la carne, o sea, del hombre puramente natural que no se deja llevar por el Espíritu Santo, son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, envidias, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, sobre esas personas pesa una condena gravísima, que es la perdición eterna. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, aquí de una manera más extendida, más amplia, expresa también ese tipo de desórdenes. Por ejemplo, dice: la fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos. Lo mismo que la grosería, las necesidades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias. Porque tengan bien entendido que ningún fornicario, impuro o codicioso, que es el idólatra, ¿sí? Porque el codicioso pues pone el dinero y los bienes materiales, con tanto afán los busca que los pone en lugar de Dios, o sea, los convierte en un ídolo. Ninguno de esos participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones. Y esto ahorita viene muy al cuento porque en la cultura moderna muchos de estos pecados, la codicia, la ambición desmedida y no digamos la fornicación y todo eso, son casi podríamos ideales, se presentan como una acción hermosa, buena, ¿verdad? Y por eso dice que nadie nos engañe, nos están engañando con eso. No se dejen engañar, los que cometen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero quedarnos en esos textos sería como pensar que la vida cristiana consiste en evitar cosas prohibidas. Y no. Por ejemplo, Efesios antes ha dicho claramente, nos ha hablado de la vida nueva en Cristo. Dice: los conjuro en el Señor que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Cómo se aplican estas palabras a la cultura moderna, a la sociedad actual, que se jacta incluso de su vida perversa e inmoral? Dice: por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo. Y lo que quiero decir es que la vida del cristiano, más que en evitar pecados, consiste en obrar el amor, obrar el bien, sobre todo a partir del mandamiento del amor. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es no fornicar, no adulterar, no robar.
no es esa la vida cristiana. La vida cristiana es amar con todo el corazón a Dios y al prójimo. Y claro que el que ama con todo el corazón pues no va a hacer ninguna de esas cosas, ¿verdad? Porque también se ama a sí mismo y quiere su propia salvación. O sea, el ideal cristiano es un ideal de amor y de actitudes positivas. De manera que al confesarnos, pues también tenemos que reflexionar no solamente en las cosas malas que he hecho, sino de qué manera he vivido yo el amor. Porque también hay pecados de omisión, ¿verdad? El no haber amado suficientemente, el no dedicar mi vida a algo útil en favor de los demás, el no pensar de manera positiva. Todo esto podría parecer una religiosidad blandengue, propia de ñoños, pero es una vida verdaderamente para héroes. Y fíjense ustedes cómo las sociedades más salvajes que ha habido en todos los tiempos han sido sociedades que no se guían por ese amor traducido en respeto a los demás, a su dignidad, a sus bienes, a su persona, por ejemplo a la mujer, al niño, etc. Y donde quiera que entre el Evangelio en una cultura, en una población, y que realmente penetra hasta el fondo de los corazones, esas personas se van cambiando, se van transformando. Por eso el Evangelio es civilizador en el sentido más auténtico. Civiliza, humaniza a la gente. ¿Qué fue lo que hizo aquí en México, por ejemplo, con los aztecas, con los mayas, que algunos, aborreciendo el cristianismo, dicen, no, es que nos vinieron a imponer una religión extraña, las religiones esas antiguas, americanas, eran pura belleza, pura bondad, todos se amaban, todos se querían y no había nada malo? No es cierto. Lo malo es que también los cristianos venían de ellos también inficionados del pecado y no daban testimonio muchos españoles que vivían como cristianos. Nuño de Guzmán, muy cruel, que mataba a los indios, los maltrataba. Entonces era la maldad contra la maldad. Pero el cristianismo auténtico, representado por los franciscanos, por los misioneros y sobre todo por la Virgen de Guadalupe, que es la primera misionera, es esto, es el Evangelio puro, ¿verdad? Y ya desde el principio de la historia de México, muchos indígenas que se habían criado en el paganismo se transformaron y llegaron a ser santos, como Juan Diego, o mártires, como esos 3 niños tlaxcaltecas, los mártires de Cajones, allá por Oaxaca, ¿verdad? O Cateri Tecahuita, acá entre la frontera entre Estados Unidos y Canadá, una indígena, miembro de una tribu brutal, salvaje, pero al entrar el Evangelio, al penetrar en el fondo de esas personas, las transformaba. Y así como lo hizo aquí, lo hizo con los pueblos bárbaros de Europa. Y antes con los pueblos bárbaros del Imperio Romano, que por muy civilizados que fueran, eran unas sociedades brutales desde el punto de vista moral, con muchas lacras morales, comenzando con la esclavitud, los vicios carnales, la violencia contra la vida, todo eso. Cuando penetra el Evangelio en el corazón de la gente, la transforma, la civiliza, la humaniza. Por eso da risa ahora que muchos nuevos van a pensar ahí en el YouTube que estamos en una carrera de carros. Los humaniza de manera que transforma esas sociedades, las transforma, ¿verdad? Claro, muchas veces las sociedades que llamamos cristianas, en la práctica ya no son tan cristianas, pero esos no son los
ejemplos ni los modelos. Los modelos de vida cristiana son los santos, los que viven la fe como la fe es enseñada. Y entonces da risa, les decía, a todos estos nuevos paganos que idealizan la vida de nuestros antepasados indígenas, como podían idealizar también la vida de los antiguos celtas o iberos antes de la llegada del cristianismo en España, diciendo que era un paraíso terrenal. No es cierto. No es cierto. Entonces la contrición, el arrepentimiento, no estoy viviendo conforme mis más profundas convicciones cristianas. Yo dije sí en el bautismo, ese sí lo he repetido ya de adulto, cuantas veces me he hecho consciente del don que recibí en el bautismo. He vuelto a cometer el mal que se me perdonó en el bautismo, me arrepiento, me duele. En primer lugar hay que buscar el dolor de contrición, y si no, por lo menos el de atrición. Y esa es la principal condición, estar arrepentido. Desde luego, junto con esa, obviamente, con esa condición que no menciona aquí, pues está la primera de todas, el creer que Dios me ha creado, me ama infinitamente y que Jesucristo murió por mí. Obviamente, esa fe es indispensable en la confesión, ¿verdad? Es partir de esa muerte de Cristo. Bien, pero aquí están tres porque suponen ya esa condición primera de todo. La segunda sería la confesión de los pecados, o sea, decirlos. Se objeta mucho en contra de esta condición para confesarse, y sin embargo el hombre moderno siente que tiene que externar sus más profundos sentimientos, aunque sean muy negativos, sus acciones malas, y se las dice al psicólogo o al amigo o a la amiga, pero entonces tiene dificultad en decírsela a aquel que va a perdonar. Yo no digo que no convenga a los psicólogos. La psicología le ayuda a uno a comprender el mal que ha hecho o las equivocaciones que tiene en su vida y a corregir ciertas cosas, uno mismo a autoposeerse con mayor libertad y todo lo que ustedes quieran. Pero no me va a perdonar los pecados. La confesión es una actitud sobrenatural, o sea, de fe en el que está de por medio la gracia que Dios me da. ¿Y de dónde viene eso de tener que decir los pecados? Pues Jesús dijo a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Y en qué se van a basar los apóstoles, sus sucesores, los obispos, los sacerdotes? ¿En qué se van a basar? ¿En su capricho personal? ¿En que no le cae bien a aquella persona? No quiero perdonarte, o sí quiero perdonarte, a ti sí, a ti no. No se trata de eso, es un juicio en que se analiza la situación para ver qué tipo de pecados son, si requieren una reparación del daño, si está realmente arrepentido. Incluso hay que hacer algunas preguntas, no más ni menos de las necesarias, ¿verdad? El sacerdote no trata de que ahí satisfaga su curiosidad personal, a ver cómo lo hiciste. No. Se trata de tener una idea más clara de cuál fue el grado de mal que cometió y cuál fue la libertad con que actuó, o la conciencia plena, el conocimiento que tenía de aquello, para saber si fue más o menos grave y así también orientarlo mejor. Ni el penitente tiene que dar más detalles de los necesarios, ni el confesor tiene que dar más detalles de los necesarios. La película El Padrecito, Tintas, que se fue a confesar, uno le dijo: bueno, ¿vienes a confesarte o vienes a presumir? Le contaba ya con lujo de detalles todos sus pecados. En el momento, no,
presumiendo aquí de lo hombre. Entonces, sí hay que preguntar, pero solamente lo necesario para que el sacerdote se dé cuenta del grado de conciencia que tiene el otro, de la gravedad de sus culpas, para orientarlo, y también para saber si está arrepentido, ¿verdad? Porque si le dice, vale, me vengo a confesar de matar a un hombre. Sí, ¿cuándo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No, es que todavía no lo hago, lo voy a hacer. Ah, caray. Dice el Concilio de Trento, cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. O sea, la confesión tiene que ser integral, todo, porque si un solo pecado se calla grave conscientemente, no vale la confesión, a no ser que se lo olvide, ¿verdad? Ya no es un acto voluntario. Y añade estas palabras de San Jerónimo. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que no ignora, ¿verdad? Pues sí, el médico le dice, a ver, descúbrase para ver qué le pasa, cómo está, y lo toca allí, a ver, pues aquí tiene un hueso, una costilla quebrada. Pero si no quiere que no lo vea ni lo toque, pues no va a saber el médico qué hacer. O si no le quiere decir, yo vengo aquí a que me cure, pero adivine de qué. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad de uso de razón debe confesarse al menos una vez al año los pecados graves. Fíjense cómo es un mínimo, por lo menos una vez al año, de manera que nadie debería pasar un año sin confesarse. Pero claro que eso es lo mínimo. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Pero en ese caso también tiene que arrepentirse, no se puede comulgar sin un verdadero acto de arrepentimiento. Supongamos que uno de ustedes va por la fila de ya para la comunión, dice, no, pues yo puedo comulgar, no tengo ningún pecado grave, y ya cuando está ahí en la fila, se acuerda de un pecado grave. ¿Qué puede hacer? ¿Que tiene que salir de la fila o seguir adelante? Y si se sale, ay, fulanita salió, pues ¿qué haría? Comienzan todos a decir, ¿qué haría? ¿Por qué salió? Nadie está obligado a exponerse a eso. Lo que sí está obligado es allí decir, Señor, me arrepiento sinceramente de ese pecado y te prometo confesarme lo más pronto posible. Dice también que los niños, aunque ya sean niños, cuando ya tienen uso de razón, deben acceder primero a la confesión antes de comulgar. Pero muchos que se confiesan allá, que dicen hace 2, 3, 4, 5 años que me confesé, yo le digo, bueno, sí está bien que te vengas a confesar y qué bueno que te arrepientes, pero mira, lo que primero que nada debes tú ambicionar es recibir el cuerpo de Cristo, recibir al Señor en la comunión. Es cierto que confesarse es muy molesto, pero comulgar es muy hermoso. Pero para lograr ese acto muy hermoso y muy satisfactorio que es
pues hay que someterse a este trago amargo que es el confesarse. Si no te confiesas porque no quieres confesarte, confiésate por lo menos porque quieras comulgar. O sea, estás perdiendo la comunión. Y una vez que uno se confiesa, aunque vaya así reticente y molesto o avergonzado, sale muy liberado. Ustedes les consta, ¿verdad? Y no crean que para el confesor es muy agradable estar ahí sentado horas y horas confesando. Pues para nada. Los pecados veniales se deben confesar o no. No hay obligación estricta de confesarlos, porque se perdonan con un acto de contrición personal o también con la misa misma. Por ejemplo, al principio de la misa está un momento de acto penitencial en que pedimos perdón por nuestros pecados. Lo que sí tiene que hacer es arrepentirse de ellos, porque ir a comulgar consciente de pecados veniales pero aferrado a ellos no está bien, ¿verdad? Hay que arrepentirse también, pero ese arrepentimiento y sobre todo ofreciendo la misa por eso te perdona los pecados veniales. Sin embargo, dice, conviene confesarlos porque ayuda a formar la conciencia, a tomar conciencia de lo malo que estamos haciendo, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Entonces conviene, sobre todo aquellos pecados veniales que uno comete con más frecuencia, porque lo más probable es que eso poco a poco lo lleven a ser un pecado mortal. Si uno se ha acostumbrado a decir mentiritas, más mentiritas, o malas palabras, pues a lo mejor es un pecado venial, a no ser que lo diga con odio a alguien para ofenderlo gravemente, pero así nomás porque se dio un trancazo en el dedo con el martillo, pues a cualquiera se le sale, ¿verdad? Pero si uno se acostumbra a eso, lo más probable es que vaya haciendo más grueso el pecado hasta que llegue a un pecado mortal. Cuando se repiten los pecados, ¿Cómo? cuando repetimos la confesión y los mismos pecados. Pues sí, sin ni modo, o sea, hay que repetirlos. Si lo repitió no haciéndolos, pues hay que repetir confesando. No hay más remedio. Pero insisto, como dice el catecismo, no es obligación confesar. La obligación estricta es confesar los pecados veniales, digo mortales. Ellos son indispensables, excepto en ciertos casos, como el que ya dije, pero con la intención de confesarse. Sigue el tercer acto del penitente, que es más difícil de explicar y de comprender, la satisfacción. Y lo difícil está en que uno lo dice, ¿por qué Cristo no satisfizo ya por mis pecados? ¿Por qué tengo que satisfacer yo? Si Él con su sacrificio en la cruz, con su sangre derramada por mí, borró mis pecados, y yo me aplico ese borrón o ese lavado con su sangre, con el arrepentimiento y con la confesión. Entonces, ¿qué tengo que satisfacer? Dice, muchos pecados causan daño al prójimo, y esto sí lo vamos a entender muy bien. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que he calumniado, compensar las heridas. Si viene un niño y dice, pues ahí jugando tiré, bueno, pero no jugando no sería pecado, adrede le tiré una piedra a la ventana a mi vecino, que estoy enojado con mi vecinito, el niño que vive ahí, y le tiré una piedra y le quebré el vidrio. Bueno, se va a confesar y le dice el padre, pues sí, te perdono, porque Dios ya te perdona ese acto de maldad, pero
obligación de declarar que no es cierto. Y aún así, quién sabe si pueda reparar el daño, porque ya se difundió por las redes sociales, etc. Pero por lo menos él ya hizo lo posible. Dice, no es cierto, dije una mentira. ¿Ven la satisfacción cuál es? En primer lugar, ahí está muy claro. Si yo, con mala intención, le causé una herida a una persona y eso le costó dinero en el hospital, recuperarse, nadie lo sabe, ni siquiera me metieron a la cárcel, me confieso y pues bueno, tienes que pagar, resarcir ese daño. Porque qué fácil sería decir, fíjese que me robé 100 pesos. Y a la semana siguiente me robé 100 pesos. Pues ya al rato son miles de pesos y el tranquilo robando al cabo se va a confesar. ¿Qué le tendrá que decir el sacerdote? Oye, pues devuelve los 100 pesos. Verán como ya la siguiente vez no se los roba, porque los tiene que devolver. Pero aunque no pensara robar más, ya lo hizo. Y eso le obliga en conciencia a resarcir ese daño. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo en sus relaciones con Dios y con el prójimo. Fíjense bien, la absolución sacramental quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. O sea, yo quedo perdonado en cuanto a la culpa, eso por la gracia, por la redención de Cristo. O sea, yo ya no voy al infierno por eso, ya no me perderé para siempre por ese pecado grave que cometí, porque Cristo ya pagó por mí. Ahí no tengo que satisfacer nada, lo principal ya está pagado. Pero hay cosas que tengo que resarcir, como les dijimos, o bien avanzar yo en esa purificación interior porque sigo apegado al odio o apegado a la impureza o apegado a la ambición, y esos apegos yo tengo que irlos eliminando. Eso no me los quitó la confesión, sí me ayuda con su gracia para fortalecerme y luchar contra ellos, pero yo tengo que seguir avanzando. Una vez que leí en el motivo que hay que cambiar los sentimientos, pero me parece que los sentimientos no se puede cambiar, por eso son un matrimonio, porque hay un sentimiento tan grande, tan que les permite decir, pero no se puede cambiar. Pero lo que pasa es que hay sentimientos buenos y sentimientos malos, ¿no? No se refiere a eso. Y obviamente los sentimientos malos, como sería por ejemplo que yo odio a esta persona X, pues sí tengo que cambiarlos, porque nadie puede decir, no, yo así soy, esta persona me cae mal y ya no hay remedio. No será por ahí donde Cualquier sentimiento no se puede cambiar. Está mal. ¿cómo la ven los demás? ¿En qué sentido dice que no se pueden cambiar? A ver, Ramón. Es que el sentimiento no es bueno ni es malo, no tiene moralidad. Lo que tiene moralidad es lo que sigue después del sentimiento. La aprobación. Sí, lo que sigue, vamos a decir, yo puedo sentirme molesto con uno de mis hijos porque no hizo lo correcto, pero si no me siento molesto y trato de corregirlo fraternamente, ahí la acción es buena. Pero si en cambio lo golpeo, ahí la acción es mala. Entonces, el sentimiento de moral no tiene moralidad, simplemente es la acción que sigue, es la que sí tiene ya moralidad. Sí, o sea, los sentimientos que surgen como un acto espontáneo, mi naturaleza, es de rechazo a esa persona, de antipatía natural,
pues hasta allí no es ni bueno ni malo. Pero si yo aquello lo tomo y lo apruebo y lo practico y hago cosas relacionadas con eso, si es malo, pues tengo que evitar. Y si es bueno, pues tengo que, al contrario, seguir adelante. Sí. No, sí, con la gracia de Dios se puede quitar un mal sentimiento, ¿verdad? Con la gracia de Dios se puede. Porque muchas veces los malos sentimientos que uno tiene, aunque no sean moralmente atribuibles a uno como un mal, como un pecado, provienen de nuestra naturaleza viciada por el pecado original, ¿verdad? Pero a medida que uno va avanzando en la gracia, por ejemplo, los sentimientos, pues si es que así se le quiere llamar sentimientos, ¿no? De ira, de coraje, pues la persona con la gracia de Dios y con la intimidad mayor con Jesucristo se va haciendo más paciente, más amable, pero desde el fondo del corazón, no nada más de apariencia. Por ejemplo, un muchacho, 7 años de ¿Cómo? un joven que tiene 7 años de noviazgo y me preguntó ella, entonces él no puede quitar quiere quitar, pero no puede. Y la recuerda, la tenía ella, no tiene otra. Y no, ni siquiera puede decirme la boca. Pues quién sabe, un clavo saca otro clavo. No, señora, yo siento que sí se puede quitar ese sentimiento. Yo digo por mí, así como usted dice, le da uno primero ira, se enoja y después Dios te da esa capacidad de poder hasta rezar diario por esas personas, y ya que el dolor se convierte en algo diferente, en amor, que ya no te duele, al contrario, y ahora oras por esas personas y se te quita. Pero claro, pues hace uno mucho el esfuerzo y Dios le da esa gracia. Se da, y ya aquella persona que uno no puede ni ver, ni recordar, ni siquiera saber nada, ahora tiene esa capacidad. Sí, yo pienso que con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, los sentimientos que surgen espontáneos, aunque en sí no sean ni buenos ni malos, pero que me pueden llevar al odio y al mal, a hacer el mal a la persona, si me dejo llevar por ellos, pues sí se pueden refrenar y se pueden cambiar o se pueden eliminar, ¿verdad? Ya no siento ningún odio hacia esa persona por todo lo que me hizo, ¿verdad? Y en el caso de un muchacho que lo dejó su novia de 7 años, pues a lo mejor se consigue otra y ya dice, ah, caray, pues esa está mejor, salí ganando. Entramos al ministro del sacramento. Recuerden que todo parte de la encomienda, de la misión que Cristo confió a sus apóstoles. Cristo ya resucitado, después de haber muerto en la cruz por nosotros, les dijo a sus apóstoles, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y hasta ahí la cosa pues hubiera quedado. Pero lo curioso es que además añade, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. O sea, si no los perdono a ustedes, yo no los voy a perdonar. Hay otro texto paralelo que dice, lo que ustedes perdonen, que le hará perdonar en el cielo. O sea, perdonado por mí. Recuerden que este texto
así como lo dije, está incompleto. San Juan dice antes, reciban al Espíritu Santo. Porque ¿qué hombre puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Entonces, Cristo, al dar esa encomienda, que es para beneficio nuestro, al dársela a sus ministros, a los pastores que los representan, les dijo, reciban al Espíritu Santo. Con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, perdonen los pecados. Y si no los perdonan, pues yo tampoco los voy a perdonar. Podrá suceder que el ministro se equivoque y no perdone algo que sí debía de perdonar, y que el penitente esté sinceramente arrepentido y que cumple con todas las condiciones. Bueno, ahí se equivocó el ministro y Cristo suple y claro que lo va a perdonar. Pero normalmente un ministro consciente y responsable de lo que hace, si niega la absolución, es porque ve que le dice, bueno, pues sí, cumple esta penitencia y luego vuelves y te doy la absolución, o yo no veo que estés arrepentido, ¿verdad? Porque no quitas esa ocasión de pecado que te está llevando a hacerlo, entonces no te doy la absolución. Entonces, allí fíjense qué lógico, qué racional y razonable es Jesús. La fe cristiana, sobre todo en su versión católica, es perfectamente racional, al mismo tiempo que absolutamente sobrenatural. O sea, la fe y la razón se unen en un abrazo total. ¿Qué pasaría si, como dicen algunos, yo me confieso con Dios? Porque entonces estaría manipulando yo a Dios. Dios estaría haciendo lo que yo le digo. Yo me arrepiento. Pero como Dios, como Cristo, no me va a responder y decirme, oye, no te hagas tonto, y un sacerdote sí le va a decir eso, entonces Jesús dijo, sí, confiésense, yo los voy a perdonar, pero tienen que decir sus pecados a los apóstoles y a sus sucesores. Que si ven la lógica que tiene eso de parte de Cristo. No nos deja escapatoria respecto a un engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces uno se perdonaría fácilmente? Porque en realidad no estaría delante de Dios, estaría uno delante de sí mismo perdonándose a sí mismo y no delante de Dios. Claro que cuando no puede tener acceso a un sacerdote y su arrepentimiento es sincero, sí se le perdona, pero como situación extraordinaria. Supongamos un accidente en la carretera en que queda muy mal herido, se está muriendo, se muere y antes de morirse dice, Señor, perdona. Sinceramente se lo dice y con un acto de contrición de veras. Obviamente Cristo no va a decir, no, pues no está el sacerdote así que te amolaste. Al infierno. No, claro que no. Hay que distinguir entre el proceso normal ordinario y situaciones extraordinarias, como también viene aquí en el catecismo, cuando la absolución es general sin tener que decir los pecados. Por ejemplo, en el Titanic, sabían que en el Titanic venía un sacerdote, por lo menos uno, no me acuerdo si dos. Y claro, los que eran católicos ahí, pues rápido, padre, yo quiero confesarme, no, imposible, pues se está hundiendo el barco. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote? Les dio la absolución a todos. Lo que tengan que decir se lo dicen al Señor si se salvan, ¿no? Si se salvan, se lo dicen a Él. Yo los perdono a todos. Sin llegar a ese caso tan dramático, puede ser que en nuestras parroquias tan inmensas, rurales sobre todo, en que va el párroco allá cada no sé cuándo, allá por las barrancas, de una pequeña población, y pues, se pone a confesar y da
fila ya está enorme y no alcanza, tiene que irse. Dice, bueno, pues los voy a absolver a todos. De modo que dentro de un año que yo venga haciendo sus pecados, nomás porque no alcancé a confesarlos. ¿Está claro? Entonces da la absolución general sin confesar los pecados. Porque en ese caso, lo único que no se puede dispensar nunca es que se arrepientan. Eso sí, pero el decir los pecados puede ser que haya circunstancia que no tenga, que se le dispense decir los pecados. Pero en la parroquia aquí en la ciudad, por mucho que haya gente en la fila muy larga, pues total, si no me confieso hoy, me confieso mañana, o me voy a otra iglesia, no hay que abaratar esa excepción. Una pregunta. Sí. Aquí en el caso de la confesión de una solución, cuando dijo Pedro, tratar y tratar no se refería específicamente al fenómeno. Sí, también se refería a eso. Y finalmente hay pecados tan graves que no solo no se perdonan, sino que la persona es excomulgada aquí en la tierra. Porque el irse al infierno es una excomunión, obviamente. Si se va al infierno, el infierno no es otra cosa que quedar separado de Dios, fuera de la comunión con Dios y con su iglesia, con los bienaventurados, a los que yo estoy llamado a unir. Pero hay veces que por la gravedad del pecado y como una medida medicinal, no lo olviden eso, no como una venganza de un querer aplastar al pecador, sino como una medida medicinal para impulsarlo a que se arrepienta, hay una pena especialmente grave que se llama excomunión, por la cual el individuo queda excluido de la comunión de los fieles, no de la sagrada comunión de la misa, sino de la comunión, de la asamblea, de la pertenencia a la iglesia. Se queda excluido de la iglesia. Ahí está el malentendido, por ejemplo, con los divorciados que se vuelven a casar. Dicen, no, está excomulgado, que no puede comulgar. No, una cosa es no poder comulgar, porque hay mucha gente que no puede comulgar aunque no esté en esa situación. Pero no está excomulgado porque no está fuera de la iglesia. Pero los excomulgados sí quedan fuera de la iglesia. Pero, ¿por qué digo que es una medida medicinal? Una especie de invitación a que se arrepienta, porque se le quiere hacer ver que desde aquí, si aquí queda fuera de la iglesia, ¿qué será cuando se muera? Y entonces se le motiva, se le anima a arrepentirse de aquello que hizo para que vuelva a la comunión con la iglesia. La excomunión se puede levantar o quitar. Pero hay pecados cargados con excomunión que no los puede perdonar cualquier sacerdote. Hay unos que solo están reservados al obispo, por ejemplo el aborto. ¿Y por qué el aborto? Porque tal vez se hizo tan generalizado que la iglesia quiso poner una medida impresionante, pues para que caiga en la cuenta de la gente lo mal que está, pero se ve que ni siquiera Costilla les ha hecho mucho. En el DF ya van 180,000 abortos desde que. ¿Y ustedes creen que son los protestantes o los ateos, a las ateas las que han abortado? No son católicas la mayoría. Bien, y ahí el obispo suele dar la facultad de absolver del aborto en el año, en el tiempo pascual en que se invita a los fieles a confesarse por la Pascua. Pero el Papa, ahora en el año de la misericordia, dio facultades a todos, incluso a los padres de la fraternidad de San Pío X, que llamamos lefebristas, de que absuelvan de ese pecado. Y hay otros pecados más graves, bueno, más graves, sí, en cierto modo más graves, pero no es que sean más graves, pero
impresionantes, como es atentar contra la Sagrada Eucaristía, o que un sacerdote revele un secreto de confesión, o que un sacerdote mismo atente contra la santidad de la Eucaristía, entonces queda excomulgado con absolución reservada. Solo el Papa lo puede absolver. ¿Cómo? Yo creo que los pastores, sobre todo los obispos, son demasiado indulgentes o no sé si cobardes sería la palabra, se me hace demasiado pesada para decirla, pero no lo dicen así. Pero según lo que dice el derecho canónico, aquellos que voluntariamente abortan o colaboran para que se realice el aborto y este se realiza, quedan excomulgados. Por lo tanto, el abrir las puertas al aborto por medio de una legislación abortiva, claro que es motivo de excomunión. En Estados Unidos hay sacerdotes y obispos que a un político católico, un legislador, por ejemplo, no le dan la comunión sabiendo que votó en favor del aborto cuando se aprobó esa ley. Y otros obispos dicen, no, sí, como no, denle la comunión. O sea, hay división en eso, pero somos incongruentes en ese sentido. Y aquí vienen algunos párrafos que van más a fondo de la actitud que debe tener el sacerdote, y con ellos termino. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas, o sea, no porque es rico o porque es político, ya no, porque no hace acepción de personas. Debe perdonar, lo perdona, y al que no debe, no lo perdona, prescindiendo de quién es. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la iglesia. O sea, no debe crear sus propias leyes para perdonar o no perdonar. Debe atenerse a las enseñanzas de la iglesia. Debe orar y hacer penitencia por él mismo, confiándolo por el pecador, confiándolo a la misericordia de Dios. Dada la de... En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. La confesión no es en favor del sacerdote que confiesa. Tanto así que un sacerdote que tiene prohibido confesar, que se llama suspenso, le suspendieron, le quitaron esa licencia, si encuentra una situación extrema, automáticamente tiene la facultad de confesar. Por ejemplo, va por la carretera, encuentra un herido grave, ese sacerdote no puede confesar, incluso puede estar excomulgado, ¿verdad?, por algún delito que cometió, cargado con la excomunión. Bueno, aún así lo puede absorber. ¿Por qué? Porque no es por él, es por el otro. La iglesia le da esa facultad por el